Cerramos un 2022 bastante turbulento y comenzamos 2023 con muchísimas cosas de qué hablar, entre ellos los comentarios pesimistas de Michael Burry que asegura llegamos al pico de la inflación, pero no es el último pico de inflación en este ciclo, ya que las cosas podrían empeorar. Por otra parte, vamos a mencionar el portafolio de Terry Smith, que cierra el año con pérdidas de su portafolio de aproximadamente un 13.8% en 2022, a comparación del S&P 500 que perdió 19.9% en 2022, para dar un retorno total anualizado desde el inicio de su fondo de 2010 de un 15.5%. Anteriormente, antes del 2022, sus retornos promediaban un 18% de retorno anual. Y lo que vemos es que al invertir muy a largo plazo, después de esos 12 años prácticamente, un año de caída fuerte significa bajar de un 18% de rentabilidad a un 15.5% de rentabilidad. Entonces, si lo vemos así, no se ve tan mal tener un año bajista para un portafolio como el de Terry Smith. Por otra parte, quiero terminar el video por mencionar a Tesla y los números de deliveries que ellos acaban de publicar, los cuales fallaron expectativas. Y las notas son bastante pesimistas acerca de esas expectativas, cuando en realidad el fallo podríamos decir, fue un fallo mínimo y están dentro de las expectativas que Tesla tiene para el largo plazo. Entonces, bueno, ¿por qué es que Terry Smith es uno de mis super inversionistas favoritos? ¿Y por qué es que podemos aprender tanto de él? ¿O por qué al menos yo he aprendido tanto de él? Bueno, porque su estrategia consta de 3 pasos. Encontrar excelentes negocios, que tengan retorno sobre capital invertido elevado y que puedan mantener eso a futuro, o sea, que tengan un moat grande, que se puedan defender contra los competidores y retornar capital a altos niveles constantemente a través de los años. Segundo, no sobrepagues por ese negocio, y nos ha dicho él anteriormente que si pagas el doble de lo que deberías por un negocio a largo plazo, a lo largo de 5 a 10 años, eso no va a significar mucho. O sea, si encuentras un excelente negocio, no te tienes que preocupar si pagas el doble por él, ya que probablemente tus resultados van a ser por encima del promedio de igual manera. El problema empieza cuando pagas 3, 4, 5 o 6 veces lo que deberías de haber pagado por ese negocio. Entonces no sobrepagues por esos negocios. Y número 3, y la regla más difícil que él nos comparte, es no hagas nada. El dinero está en la espera, no en la compra ni la venta. Hay que comprar las acciones de excelentes negocios, no sobrepagar por ellos, pero lo más importante es esperar sin hacer nada. No vendas las acciones y no estés comprando por comprar nuevos negocios, ya que él cree que no debes de sobrediversificar. Lo que él nos dice en los comentarios de su portafolio es que invierte en una pequeña cantidad de negocios resilientes, de calidad y de crecimiento global para el largo plazo. Para él es muy importante que puedan ser empresas que crezcan de manera global, porque esa diversificación, además, es una parte del moat, además de todas las otras cosas que los diferencian de otras empresas, así como poder distribuir el capital de manera eficiente, es lo que permite que generen estos retornos a largo plazo. Entonces, veamos su portafolio, ya que acaba de vender 2 posiciones. Una de ellas, de hecho, la tengo en mi portafolio y es mi posición más pequeña, que es PayPal. Él acaba de vender por completo la posición de PayPal y de Intuit. Se me hace curioso que haya vendido la posición de Intuit, porque se ha criticado de que esa empresa cotiza bastante elevado, pero tiene crecimientos interesantes. Entonces, que haya decidido venderla después de haber pagado más, nos deja pensando, ¿habrá encontrado una mejor oportunidad o habrá perdido la fe de que ese negocio es tan bueno como para justificar esa valuación elevada? Porque recordemos que él no quiere sobrepagar, pero está dispuesto a pagar el doble por un negocio excelente de lo que pagaría por un buen negocio nada más. Entonces, veamos su portafolio y por qué es que él invierte en pocos negocios. Voy a mencionar las 6 posiciones principales de su portafolio y vemos que son empresas, la mayoría de ellas, que cualquier persona entendería y tiene una gran diversificación. Microsoft es su posición más grande, con alrededor del 10% de ese portafolio. Y es, una tecnológica que prácticamente cualquiera puede entender, con los servicios de nube que ofrece, los servicios de software que ofrece, además de toda la parte de hardware que tiene. La segunda posición, una posición que sí no es una posición que cualquiera pueda entender o que no cualquiera quiera estar diversificado en ese sector, tiene Novo Nordisk, una farmacéutica. La tercera posición, una posición muy fácil de entender, que muchos no quieren invertir en este tipo de empresas, todos sabemos qué hace esta empresa, Philip Morris. La posición número 4, L'Oreal, estos productos de belleza y de cuidado personal, principalmente de cuidado personal, pero también artículos de belleza.
En número 5 tiene a IDEX. IDEX es una empresa de servicios necesarios para ganadería, para avicultura, para veterinarios, hacen pruebas de agua, hacen pruebas para lácteos. Está en una industria creciente, la industria de la ganadería, y donde cada vez se necesitan más estos servicios de probar los productos lácteos, de certificar el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, es una industria creciente, una empresa entendible en un sector, podríamos llamar inclusive aburrido, pero con crecimiento global y con diferenciación porque pueden ir adquiriendo nuevas empresas constantemente, empresas más pequeñas en distintas geografías. Y en número 6 tiene otra empresa también bastante fácil de entender, Estée Lauder, esta empresa de maquillaje principalmente, de belleza principalmente. Entonces vemos una diversificación desde el sector de tecnología, farmacéuticas, del sector de cuidado personal, de belleza, de agricultura o ganadería. Entonces todas estas empresas, que son empresas, o él llamaría excelentes empresas, con capacidad de generar altos flujos de efectivo y con capacidad de reinvertir el capital a altos niveles de retorno, son empresas sencillas, empresas en su mayoría grandes, que efectivamente le han dado excelentes retornos la mayoría de ellas, y él construye posiciones a lo largo del tiempo, pero cuando vende posiciones normalmente lo hace en un solo trimestre. Si quiere recortar una posición, normalmente se deshace del 100% y distribuye ese capital, no suele recortar. Él menciona que la mejor manera de hacer el poder de compounding es mantener las posiciones a largo plazo y permitir que ellas se desarrollen. La tercera regla, el no hacer nada. Entonces, estas posiciones que veíamos en su portafolio en 2020 son la mayoría de las que vemos al cierre del 2022 y probablemente la mayoría de ellas sigan al cierre del 2023. Entonces, una persona muy interesante para poder hacer análisis de las empresas en las que él invierte y de su estilo de inversión. Pasemos al segundo tema, un tema un poco más pesimista, ya que Michael Burry es una persona bastante controversial. Desde la película de The Big Short hasta sus comentarios constantemente en contra de Tesla, inclusive invirtió en contra de Apple o compró opciones en contra de Apple, y ahora nos habla de la inflación una vez más. Michael Burry suele a veces cambiar de opinión o decir que tenía razón, y él ha llamado las últimas 10 recesiones que no han sucedido. Entonces sí, tuvo razón en 2008, también ha tenido mucha razón en muchas cosas, pero también se ha equivocado constantemente, aunque él no lo suele reconocer, y sus tweets se borran después de un día. Al menos eso es lo que ha estado pasando el año anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Michael Burry? La inflación ya tuvo su pico, pero no es el último pico del ciclo. Es probable que veamos el CPI más bajo, posiblemente negativo, en la segunda mitad del 2023. Entonces está diciendo que la inflación inclusive podría irse negativa en la segunda mitad del 2023. Algo sumamente optimista para el mercado. Dice, y es aquí donde Estados Unidos estaría en una recesión por cualquier definición, haciendo alusión al término de que la Fed decía no estamos en una recesión, o al menos no se ha aceptado que estamos en una recesión después de haber tenido 2 trimestres de PIB negativo. Entonces él nos dice, va a ser una recesión tan fuerte o lo suficientemente fuerte como para que de cualquier definición que le quieras poner tengas que llamarlo una recesión. Y dice, esto hará que la Fed recorte tasas y estimule la economía. Ahí vendrá el segundo pico de inflación. Después de que la Fed ve que la inflación desaparece, que las tasas se van, o que la inflación se va a negativo, recortan tasas, estimulan al mercado, el mercado vuelve a suceder como en 2020, lo que nos retorna a una segunda sesión en el ciclo de inflación, una más fuerte que la primera vez. Y esto es lo que le preocupa a Burry. Este efecto látigo que generaría la Fed, que sería mucho más complicado de controlar y mucho peor para el mercado la segunda ocasión, después de que la Fed vuelve a estimular. Que vaya a pasar esto o no vaya a pasar, pues no lo sabremos sino hasta la segunda mitad o probablemente hasta la primera mitad del próximo año, del 2024. Entonces, ver esto, ver que no ha cambiado de opinión y que sigue con su expectativa que tenía anteriormente, aunque es algo pesimista, también podría ser algo positivo para el mercado en este año. Hablar de que al menos él ya vio el pico de la inflación y cree que esta tendencia a la baja de la inflación va a continuar. El problema vendrá en qué tanto va a estimular la Fed del mercado una vez más. ¿Qué tanto volverá ese boom del mercado? ¿Qué tanto volverá el boom en la inflación si es que vuelve? Entonces, algo muy optimista en la primera mitad de este 2023. Muy optimista para la segunda mitad del 2023. Pero regresa el pesimismo para 2024.
Y eso es de lo que hay que protegernos. Hay que invertir en empresas que tengamos por seguro que van a soportar un ciclo inflacionario una vez más. Y ahí es donde está la clave del éxito. Como Terry Smith dice, invertir en excelentes negocios que tengan altos retornos sobre el capital invertido, que puedan tener altos retornos aún y en un escenario inflacionario. Y es por eso que sus retornos del 2022, aunque fueron negativos en un 13.8%, superaron al S&P 500 en un 19.9%. Y a lo largo de los últimos 12 años tiene un retorno anualizado de 15.5%. Y eso es lo que puede pasar en nuestros portafolios cuando invertimos en excelentes negocios a lo largo de 12 años. Que aún y si tenemos un mercado bajista fuerte de un negativo 19.9% en la bolsa, nuestros retornos anualizados pueden estar cercanos al 15.5%. Y algunos dirían, aquí es donde podemos aplicar el cloning, elegir las mejores posiciones de Terry Smith e invertir nosotros mismos en eso. Sí, es una opción de inversión. Inversionistas, aquí está mi opinión. Yo estoy para compartirla, puedo estar equivocado, pero cada quien debe tomar sus propias decisiones. Y por último, quiero mencionar a Tesla, que Tesla entregó 1.3 millones de vehículos en 2022. El año pasado no llegó ni al millón de vehículos entregados. Un 40% de crecimiento a comparación del año anterior. El problema entra en que Tesla tiene una expectativa de crecimiento en 50% anual, en promedio a largo plazo. Si consideramos el crecimiento de 2020, 2021 y 2022, está muy cercano al 50%. Entonces ellos están cumpliendo con expectativas, porque dicen en promedio a largo plazo, habrá años más altos, habrá años más bajos. Que vayan a seguir cumpliendo con este crecimiento en los próximos años es lo que definirá la evaluación de Tesla, de si está cotizando muy caro o si está cotizando barato. Y aquí es donde puede entrar la oportunidad para muchos y donde para muchos también puede ser el decir, voy a buscar oportunidades en otros lados, en otras empresas que no tengan que crecer a un 40% para poder justificar su evaluación. Pero si lo logran crecer al 50%, pues estás comprando una empresa sumamente barata. Produjeron 439.701 vehículos en el cuarto trimestre del 2022. Entregaron 405.278 vehículos en este trimestre. Entonces lo que vemos es que efectivamente están entregando menos de lo que están produciendo. Tesla dice que no tienen un problema de demanda. Entonces veremos, o los números que deberíamos de ver en su reporte trimestral es que muchos de estos vehículos estén en tránsito, que estén vendiéndose y que simplemente no se hayan alcanzado a entregar. Porque de no ser esto, de ser que están almacenando vehículos, Tesla tendría el comienzo de un problema de demanda que sería un directo golpe para las expectativas de crecimiento que tiene Tesla. Entonces, antes de caer ante todas las noticias que digan que Tesla falló sus expectativas de crecimiento, que Tesla no podrá cumplir con ese 50% de crecimiento, consideren que solo están hablando de este año. Porque si consideramos el resto de los años, Tesla está cumpliendo. Y tendrá que tener un año superior al 40%, superior al 50% para poder promediar ese 50% que esperan. Pero también volverán a poder tener un año por debajo de ese 50%. Entonces las expectativas de cada inversionista van a variar. Pero lo que está sucediendo hasta ahora es positivo para Tesla y para los inversionistas. Aunque no fue el año objetivo que tenían, fue un gran año. Un año que una vez más justifica la evaluación elevada de las acciones de Tesla. Pero ¿podrán seguir con este crecimiento? Allí está la pregunta que cada uno de nosotros deberá de contestar. Yo creo que sí lo pueden lograr, pero no estoy apostando en eso. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.